Buenas tardes, desde Ponce, Puerto Rico. Hoy es sábado 8 de mayo de 2021, víspera del Día de las Madres. Por lo que, antes que nada, deseamos felicitar a todas las madres, a todas las presentes, las que se han adelantado a la vida eterna. Gracias por la vida y cada uno de sus esfuerzos. Les dedicamos con cariño esta poesía de la autoría de un gran amigo lingüista, Luis Manuel Girón. En el mar eres un pez, en la playa eres arena, y en los brazos de tu madre un ramito de azucena. Esta copla recitaba mi mamá cuando era niño, y hoy también se las recito a otras madres con cariño. Y a ese pez que dulce nada, y a esa arena que alabé, a ese ramo de dulzores, con amor le cantaré. Feliz Día de las Madres a todas las madres presentes. Muchas gracias. Sí, no solamente con cariño, sino con esta conferencia magistral de Isabel Rojas Estapé sobre la mujer de hoy. La Escuela de Familia del Centro Cultural Puerto Real ha querido tener un detalle especial con todas las madres. En el contexto histórico de Puerto Rico, el tema de hoy sobre la mujer cobra aún más importancia. A todos nuestra más cordial bienvenida. Algunos de ustedes ya son socios de la Escuela de Familia, cuyo objetivo es acompañar de cerca a los padres en la tarea apasionante de quererse y de educar a nuestros hijos. Algunos se han conectado por primera vez y pueden escribirnos a info@puertoreal.org para obtener más información. Queremos darle las gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de estos 9 meses en la Escuela de Familia, participando en las conferencias y animando a otros amigos a que participen, o brindando una ayuda económica adicional. Entre estos queremos citar a 3. Primero, amigos del ingeniero Manuel Bermúdez, está Alejandro Abrams, presidente de Desarrollo JA, Billy de Jesús, director de proyectos Super Asphalt Pavement, Juan José Galarza, gerente de proyectos de SIM, y Juan Franqui Rosario, vicepresidente de Rivera y Franquis. También queremos mencionar a la endodoncista doctora Celider Rivera, de aquí de Ponce, y a Julio Lugo, de la Superfarmacia de Juana Díaz. A todos les dedicamos este vídeo de 5 minutos y medio a través del cual recorreremos estos últimos meses de la Escuela de Familia. Saludos por acá, les saluda Erika. Y Juan Matos, de acá de Ponce. Y nada, les vamos a contar un poquito sobre nuestra experiencia de nuestra participación en alguna de las conferencias de Escuela de Familia. Catherine Lecuyer, que ¿verdad? Nos ayuda y siempre es una buena herramienta para esos papás que queremos, ¿verdad? Hacer las cosas de manera responsable y de manera informada. Nos da esas herramientas y una información muy válida, ¿verdad? Y muy pertinente en cuanto al tiempo de pantalla para esos niños y muchos otros consejitos. Les recomiendo a todos los padres Escuela de Familia. Gracias, buenas noches. Bye. ¿Qué nos recomienda para fortalecer este proyecto? Alegría. O sea, la alegría contagia. Porque verdaderamente de esto se trata, de la involucración de nosotros como padres, de reconocer que realmente tenemos que remangarnos y tenemos que poner manos a la obra. Magali, Carlos, ¿puedo hacer una pregunta? Claro.
Sí. ¿Qué nos puedes decir a los padres o a las madres, verdad, que trabajamos fuera de casa y nos cuesta más trabajo poder compaginar el tiempo para dedicarle a los hijos y el trabajo? Hola a todos, soy la doctora Celidez Rivera, endodoncista en el pueblo de Ponce. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a la Escuela de Familia. Pertenecer a esta escuela ha sido una experiencia enriquecedora, no tan solo para mí en lo personal, sino para toda mi familia. Ciertamente estamos viviendo unos tiempos difíciles donde la falta de valores y respeto imperan. Y saber que puedo contar con esta escuela donde varias fuentes nos instruyen y nos dan las herramientas para poder manejar las situaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, verdaderamente es una gran bendición. Y ojalá sean muchas más las familias que puedan unirse a nosotros y puedan disfrutar de tan valiosa información que aquí pues recibimos. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. Vamos a utilizar nuestros recursos, nuestro conocimiento, vamos a utilizar nuestro dinero, vamos a utilizar nuestras energías, vamos a poner los esfuerzos en amar a las demás personas, amarlos a ellos a través de acciones concretas. Yo me puedo entrenar para que eso no me estrese. Y eso es muy interesante porque sí, es entrenable. Una cosa es el estresor externo y otra cosa es el estrés que en mí se produce. Bien, si tú quieres que un hijo, un valor, termine convirtiéndose en virtud, tendrás que hacer que ese hijo, ese valor, lo haga muchas veces. La mujer en el siglo XXI, ¿qué le está pasando a día de hoy con las mujeres? ¿Por qué tantas mujeres están perdidas? ¿Por qué, por desgracia, muchas de nosotras nos vemos en situaciones que no querríamos estar? ¿Qué está pasando con nuestra inteligencia emocional, con nuestro interior, con nuestra sensibilidad? ¿Qué tipo de mujer se lleva hoy en día? Nos encontramos en Juana Díaz, al sur de Puerto Rico. Aquí, en la superfarmacia de Juana Díaz, se encuentra uno de los auspiciadores de la Escuela de Familia y participante. Bueno, saludos a todos, mi nombre es Julio Lugo Rivas, soy el farmacéutico de la superfarmacia Juana Díaz y estoy muy contento de haber participado de las actividades de Puerto Real. Para mí ha sido un gran placer, un gran honor haber sido parte de este gran esfuerzo en el fortalecimiento de las bases, ¿verdad?, de la familia puertorriqueña. Los conferenciantes, el contenido de las conferencias han sido de gran provecho para mí, en forma personal, y como farmacéutico pues también he podido extender ese conocimiento que he adquirido a través de las conferencias para continuar, ¿verdad?, creando comunidad, ¿verdad?, que ese es nuestro fuerte, ¿verdad?, lo que es la farmacia de comunidad. Muchísimas gracias a todos los conferenciantes y espero participar en las próximas conferencias. Bueno, espero les haya gustado este pequeño videíto, un resumen de nuestro caminar de este año con la Escuela de Familia, sembrando y cosechando. Bueno, antes de iniciar la conferencia, deseamos brindar los siguientes avisos. La conferencia se está grabando. Durante la conferencia la cámara tiene que estar abierta, los micrófonos apagados, y pueden ir anotando sus preguntas en el chat. Al finalizar tendremos una sesión de preguntas y un video de 2 minutos. Aquí una breve biografía de Isabel Rojas Estapé, a quien le agradecemos su valiosa presencia con nosotros en la tarde de hoy. Isabel Rojas Estapé es hija del reconocido psiquiatra español Dr. Enrique Rojas y su madre Isabel.
Está casada con un santo varón llamado Ignacio, que en palabras de Isabel dice: cuando nos conocíamos era la persona más ajena a los temas psicológicos que yo había visto en mi vida. Día de hoy aprendemos y estudiamos juntos de todo, siendo él y ejerciendo como abogado. G. Rosita. Isabel es madre de una hija de 2 años, Isabelita, que dice a la gente: mamá hace que la gente esté feliz. Y otra que viene de camino en su 7º mes de embarazo, Almudena. Muchas felicidades, Isabel. Muchas gracias. Es parte del equipo del doctor Rojas, quien formó el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, en el que también trabaja su hermana, la psiquiatra doctora Marian Rojas Tapé. Trabaja mucho en el fortalecimiento de la mujer, la sexualidad, y también brinda conferencias sobre el tema de la pornografía. Sin más, tenemos el honor de darle la bienvenida a Isabel. Bienvenida, Isabel. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Rosa. Gracias a todo el equipo de Escuela Familia. Después de ver el vídeo digo, bueno, yo quiero hacer parte de esto, porque digo, qué barbaridad, qué interesante. Os voy a compartir, a ver, no sé si se ve bien. Ahí lo tenemos. Pues esto, daros las gracias. La verdad es que cuando contactó Javier me hizo mucha ilusión, ya se lo conté, hay una pequeña espinita con Puerto Rico, a ver cuando abran las fronteras, a ver si bueno, pues puedo ir para allá. Y de hecho fue pues muy gracioso porque cuando me dijo, mira, sabes que la conferencia, pues el horario español, el horario de Puerto Rico, y digo, mira, no pasa nada. Y realmente hoy, bueno, aquí son las 11 de la noche, de tarde, pero digo, bueno, os veo en los y os veo en el entorno con un tiempazo que digo, qué barbaridad. Pero bueno, dicho esto, vamos a lo nuestro. He visto que habéis tenido unas conferencias interesantísimas. Habéis estado con Corominas, habéis estado con Catherine Lecuyer, habéis estado, bueno, habéis tenido unos ponentes de primera categoría, o sea que hoy ya puedo yo decir después de todo lo que os han dicho. Pero sí quería aprovechar este mes de mayo, este mes de la mujer, este mes, bueno, aquí lo puedo decir, un poco este mes de la Virgen, y sobre todo que mañana es el Día de la Mujer allá en Puerto Rico. Nosotros, de hecho, tuvimos el Día de la Madre, perdón, tuvimos el Día de la Madre el domingo pasado, que de hecho Javier me felicitó de forma muy cariñosa. Dije, bueno, pues qué felicitaciones de todo el mundo. Y un poco con este tema, pues nosotros habíamos decidido hoy hablar de esto, de la mujer, de la madre, de la feminidad a día de hoy. Y es que, mirad, a día de hoy la teniendo un cambio radical. Yo llevo en la consulta 11 años, estoy, pues como han explicado, pues trabajo con mi padre, bueno, o trabajo para mi padre, con mi hermana Marian y un equipo, y desde hace ya unos años tenemos ambas patas, tanto la de investigación como la de tratamiento psicológico. Y una de las cosas que más nos está sorprendiendo es el cambio tan brutal que la mujer está viviendo a día de hoy. Sin ir más lejos, esta semana he visto una chica, el viernes vi a una chica de 15 años que viene a la consulta y me dice, mira Isabel, es que vengo porque estoy deprimida, tengo depresión. Pues claro, yo para mi fuero interno pensé, ay Dios mío, la palabra depresión está un pelín denostada a día de hoy. Y le digo, a ver, cuéntame. Y entonces empiezo a entrar en su persona. Oye, fulanita, pero ¿qué ha pasado en el colegio? ¿Qué ha pasado con las amigas? ¿Qué ha pasado con las notas? Y llegamos a un punto en donde me dice, mira Isabel, por el telestudio, pues yo al final estoy muchas horas en casa, muchas horas sola, estoy muchas horas, bueno, pues en las que me encuentro delante de una pantalla. Y hablando un poco de esto, me dice, Isabel, es que soy fea, no valgo, nadie me va a querer, es decir, todos unos pensamientos tenemos sobre su persona. Y indagando, claro, es que a día de hoy, si no eres guapa, si no eres rica, si no eres instagramer, si no eres influencer, no eres nada. Todo esto venía porque le dije, a ver, saca el móvil, fulanita. Entonces saca el móvil y le digo, enséñame cantidad de horas que le dedicas al móvil. Entonces nos ponemos con su iPhone, nos ponemos a ver cantidad de horas y aparece media de horas de utilización de móvil en la última semana. 8 horas 40. Entonces le digo, pero vamos a ver, 8 horas 40, ¿en qué las dedicas? Entonces ya hace un scroll, baja un poco la pantalla y aparece que 3 horas y media las dedica a Instagram. Entonces, claro, al final
esta chica pasa 3 horas al día, todos los días o casi todos los días, mirando a personas ajenas, mirando a otras mujeres en la pantalla y fotos que todos sabemos que no son la realidad. Entonces, ¿qué está pasando realmente con la mujer a día de hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que estemos en donde una niña de 15 años, en plena flor de la vida, es verdad que plena adolescencia, pero plena flor de la vida, esté sin ganas de vivir, viéndose fea, gorda, tonta, sin futuro, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo primero de todo es, hagamos primero una pequeña retrospectiva a nuestro pasado. ¿De dónde venimos? Porque ha habido mujeres influyentes, ha habido mujeres que nos han ido abriendo camino. Se dice que somos el sexo débil, pero desde principios de la historia hemos tenido ejemplos que siempre nos han ayudado. Se nos ha visto, sí, durante mucho tiempo como personas pues, más vulnerables o como personas pues, más sensibles o más flojas, pero que nuestra complexión física no nos determine, que nuestra complexión física o nuestra sensibilidad psicológica no supongan el vernos menos, el vernos como personas inferiores. Porque tenemos figuras de referencia, tenemos muchas. Os pongo aquí unas cuantas para que incluso podáis vosotros demostrar a otras personas cuando dicen no, es que la mujer ha empezado a ser fuerte en los últimos años. Para nada. Tenemos a Hipatia de Alejandría, primera filósofa, primera matemática, estuvo rodeada de los grandísimos filósofos griegos. De hecho, esta imagen es del famoso cuadro de la Escuela de Atenas, en donde ella aparece en una esquina. Y ha sido la primera mujer que estuvo en el Museo de Alejandría, en donde ella obtuvo y consiguió muchísima información muy valiosa durante muchísimos siglos. Pero vayámonos un poquito más cerca. Probablemente muchos de vosotros la conozcáis, a Juana de Arco, en 1412. Esta fue la primera francesa que lideró uno de los mayores ejércitos en contra de los británicos y expulsó a todos los británicos de Francia. O Wu Zetian, una de las chinas más importantes que ha habido en toda la historia. Y de hecho ha sido la única china que ha ostentado el poder o que ha sido emperatriz en el 625. Y desde entonces no ha habido ni una u otra china que haya estado en el poder. Yo, de hecho, he estado viviendo en China unos años y bueno, ahí la tienen, vamos, como lo máximo. Y también puede ser una referencia. Vayámonos también más cerca. 1928, Emily Proust. Probablemente alguno de vosotros haya oído hablar de ella, pero a ella le debemos el sufragio universal, por lo menos en Europa, y todo lo que es pues el voto de la mujer, la posibilidad de que la mujer pudiese ir a las urnas, etc. Susan Anthony, aquí a la izquierda os la pongo. Esta mujer fue una de las primeras feministas que desarrolló uno de los movimientos a favor de pues, la libertad de expresión, un poco el darle a la mujer la importancia que tenía. Fue presidenta de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Universal y estuvo bueno, en todos los comienzos del tema del sufragismo en América. La que tenemos en medio, Virginia Woolf, probablemente alguno de vosotros haya leído alguna de sus novelas, y a la derecha tenemos a Marie Curie. Marie Curie, que en 1911, creo que fue, obtuvo el Premio Nobel de Química. Fue la primera mujer en obtener un premio Nobel y ha sido también la primera mujer que ha dado clase en la Sorbonne, en una de las mayores universidades y más importantes y de mayor prestigio a nivel internacional, pero sobre todo en Francia. Pero esto nos puede parecer que viene como de muy antiguo. Vayamos a nuestro queridísimo siglo XX. Probablemente os suenen estas caras. Justo en medio tenemos a Frida Kahlo. ¿Cuántos tapujos sexuales a favor o en contra se puede estar de ella? Pero llevó a cabo Frida Kahlo por la mujer. O Indira Gandhi, nada que ver con el Gandhi que es conocido, pero Indira ha sido una de las mujeres más influyentes a nivel nacional en la India. De hecho, ha sido considerada una de las mujeres bueno, pues, que más ha hecho por la mujer, nunca mejor dicho, en este país, que tanto ha sufrido la desigualdad. En 1966, de hecho, fue nombrada primera ministra y ha sido la primera mujer que ostentó este cargo. Aquí a nuestra derecha tenemos a Simone de Beauvoir. Esta mujer, bueno, pues ha sido también muy controvertida. Yo digo que tanto Frida Kahlo como Simone de Beauvoir tienen su controversia servida. Simone de Beauvoir ha escrito muchísimo, grandísimos clásicos oficialmente sobre la feminidad contemporánea y de hecho ella creó una de las revistas que ha sido más importantes
no solo de mujeres, sino a nivel un poco pues, filosófico, que se llamaba Tiempos Modernos, que escribió con Albert Camus y Jean-Paul Sartre, dos escritores importantísimos a nivel internacional, pero franceses. Y luego, por último, os he puesto aquí a Evita Perón, a Eva Perón. Esto sonará un poco más. Bueno, aprovechó un poco su situación de primera dama pues, para hacer por la mujer, por los pobres, bueno, y sobre todo el hecho del sufragio universal, que ella lo llevó muy a cabo. Sin embargo, insisto, esto nos sigue pareciendo muy antiguo. Vayamos al siglo XXI. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de mujer es el que se lleva a día de hoy? Pues aquí tenemos tres reflejos de lo que es la mujer a día de hoy. Nuestra queridísima Tarja Halonen. Probablemente muchos de vosotros no la conozcáis, pero esta mujer ha sido presidenta de Finlandia durante 8 años consecutivos, hasta el 2012. Fue reelegida durante 2 candidaturas y ha sido la primera mujer que ha ostentado este papel. Michelle Bachelet, probablemente también os suene a muchos de vosotros. Médica, ha sido bueno, pues una grandísima política chilena y también ostentó la presidencia en su país 2 veces, creo que no consecutivas, pero la última fue hasta hace nada, hasta el 2018. Y finalmente, una de las mujeres más conocidas a nivel internacional, una de las mujeres, por no decir la mujer que lleva un poco pues todas las riendas a nivel económico, a nivel internacional, bueno, pues a nivel relaciones, que es nuestra queridísima Angela Merkel. Ella, bueno, pues para los que no lo conozcáis, es física de trabajo, o sea, de estudios, pero bueno, se la conoce por llevar desde el 2005 en la presidencia de Alemania y sin duda pues es una de las mujeres más influyentes a nivel nacional. Llegados a este punto, parémonos un momento y mirémoslas. No tengo nada contra ellas, pero si os fijáis, las tres son un poco duras. Las tres han llegado donde han llegado gracias a, obviamente, pues todo lo que han conseguido y su grandísima inteligencia. Pero al mismo tiempo, ninguna de las tres tiene hijos. 2 de ellas están separadas. Y no solo eso, sino que ninguna de ellas podríamos decir que son especialmente femeninas. ¿Por qué no realmente se demuestra quién es la mujer? Esa mujer que no solo es físico, o esa mujer que no solamente es dureza, que no solamente tiene que ser cabeza. Porque esto es lo que está pasando. Que a día de hoy se cree, hay una falsa creencia de que el éxito social tiene que estar directamente relacionado o bien con el físico o bien con un éxito profesional abrumador. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestros cuerpos, el cuerpo de la mujer, ha terminado siendo como un reclamo, como si fuese una mercancía, y por eso encontramos a niñas, y no tan niñas, hablo de pacientes de 35, 40 años, 45 años, que se encuentran perdidas, que no se gustan, que no tienen autoestima. Porque ¿qué está ocurriendo? Que a día de hoy se está librando una batalla a favor, por un lado, del cuerpo, que es totalmente en contra, pero a favor de la cabeza, que es totalmente en contra del corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no es la mujer. A día de hoy la mujer es mucho más que solamente una cabeza o solamente un cuerpo. Y esta es la gran dicotomía que estamos viviendo a día de hoy. Que la mujer cada vez se está haciendo más dura, siendo muy emocional, y el hombre cada vez se está haciendo más emocional, cosa que no es mala. Lo que pasa es que estamos tendiendo a un punto extremo de no solo emocional, sino un punto de feminidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? Porque realmente hombres y mujeres somos iguales. Aquí, por lo menos en España, tenemos un verdadero problema en cuanto a este tema. Es decir, se quiere hacer que hombres y mujeres seamos iguales. Estos días Javier me ha estado comentando, bueno, pues un poco cómo está todo el tema del género, de los femicidios, de la feminidad. Me ha estado contando sobre el problema que habéis tenido pues, con Andrea Ruiz, con Keisla Rodríguez, es decir, todos estos problemas vienen y soterran un mal que es querer igualar el hombre a la mujer. Y es que no somos iguales, primero físicamente, y esto puede parecer muy obvio, pero por lo menos en España, aunque no os lo creáis, se tiende a pensar que el hombre y la mujer somos iguales, y para nada. Desde el primer minuto, desde que nuestro
desde que somos engendrados, el blastocisto, es decir, lo que se empieza a reproducir en el útero materno de una madre en el primer día de vida, ya está sentenciado si va a ser niño o si va a ser niña. Y a partir de eso, todas nuestras células, absolutamente todas, están con ese print de si somos varones o si somos mujeres. Y esto tenemos que saberlo, porque de aquí nace todo el cambio. De aquí es el punto de inflexión de que unos y otros seamos distintos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros queremos diferenciar, o sea, si nosotros hacemos por no diferenciar que somos sexualmente distintos, al final nos rompemos, porque el ser humano está hecho de tal forma que somos cabeza y corazón. Y de que unamos esas dos cosas teniendo en cuenta nuestra genética es cuando sale el mayor valor de uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que saber que el cuerpo de la mujer es complejo. Y yo siempre lo digo, a mí cuando alguna vez hablo del cuerpo de la mujer, me dicen, bueno, a ver, tampoco, para nada. Nuestro cuerpo es complejo, es difícil, es misterioso. Para empezar, las mujeres tenemos dos órganos sexuales que no se ven. Y no solo no se ven, sino que, por desgracia, no se explican. Y cuando se explican, a día de hoy, se explican a través de la pornografía. En España, de hecho, ha salido hace 2 semanas un nuevo decreto ley en donde, bueno, pues las niñas tienen que empezar a estudiar su cuerpo desde muy temprana edad, haciendo, bueno, pues a mi gusto, verdaderas barbaridades. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que explicar a las niñas cómo es su cuerpo, hay que explicarles a las mujeres cómo es su cuerpo. Y nosotros tenemos unos momentos, unas hormonas, la menstruación, los embarazos, la menopausia. Los hombres también tienen hormonas, ojo, y también tienen sus ciclos, pero nosotras estamos mucho más pautadas por estos ciclos y lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que de este concepto, de que sepamos que nuestro cuerpo es complejo y tiene estas dos funciones, es decir, tiene estos dos órganos sexuales, viene la base. Y es que, por un lado, nosotros tenemos una función generativa y por otro lado tenemos una función sexual. ¿Y qué ocurre? Que a día de hoy, siglo XXI, lo que se está intentando es separar esas dos cosas. Es decir, separar la función sexual de la mujer con la función generativa. Cuando lo bueno, sobre todo psicológicamente para la mujer, es unir las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final esto hace que la mujer o solamente sea erótica, o solamente sea cuerpo, o solamente sea maternal, solamente sea emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que si cada vez nos volvemos más de extremos, la mujer hay un momento dado que termina rompiéndose, porque nosotros somos una cosa y la otra. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a enseñar y tenemos que aprender en nosotras mismas para poder, bueno, pues exponerlo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro entorno. Pero es que además también somos completamente distintos psicológicamente hablando. Y es que, para empezar, las mujeres tenemos 4 millones más de conexiones interneuronales entre ambos hemisferios. No 4, no 400, no 4.000, 4 millones. Lo que supone que nuestro cerebro puede estar en muchísimas cosas a la vez. De hecho, os pongo aquí esta foto. Las dos columnas de la izquierda es la actividad cerebral de una mujer y las dos de la derecha de un hombre. Si os fijáis, la actividad a la izquierda está muchísimo más potenciada. Fijaros que todo el cuerpo calloso, es decir, la mitad entre la franja roja, es mucho más roja en los de la izquierda que en los de la derecha. Y solo con este punto nos podemos dar cuenta de la grandísima diferencia que tenemos los hombres y las mujeres. ¿Esto qué hace? Que las mujeres conectemos muchísimo más entre ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. El izquierdo es el de la lógica, el razonamiento, el de la estructura, el de lo científico, mientras que el derecho es la creatividad, de pintar, dibujar, imaginar, etc. ¿Qué ocurre? Que nosotras podemos estar constantemente cambiando de hemisferio, mientras que los hombres no. Y aquí os lo pongo, de hecho, el hombre puede estar pensando en una cosa y piensa mucho en esa cosa. Y de hecho no solo piensa mucho en esa cosa, sino que es muy bueno en esa cosa. Yo siempre digo, y cuando digo esta frase, mucha gente, vamos, me dice de todo, y es que el hombre puede hacer una cosa, pero de 10. Mientras que la mujer podemos hacer 3 o 4, pero de 8. Y esto es una realidad. De hecho, fijaros a día de hoy,
Los mejores chefs, los mejores diseñadores, los mejores decoradores, los mejores, incluso en temas de creatividad, son hombres, porque pueden estar en una cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos hace que pensemos y actuemos de forma totalmente distinta. El hombre, como os digo, es monofocal, mientras que nosotros podemos estar en muchísimas cosas a la vez. De hecho, el hombre va a un punto, mientras que nosotras interrelacionamos muchísimas cosas a la vez. Y esto nos lleva a que el hombre en general coge un concepto. Es decir, el hombre tiene un tema, tiene un problema, lo capta y lo analiza. Mientras que la mujer tenemos un problema, lo cogemos, lo analizamos, analizamos variables, analizamos otras posibles variables y una vez esté todo analizado, ya lo dejamos. El hombre siempre necesita resolverlo. Y esto le hace que vaya siempre a objetivos, que vaya siempre a metas. Mientras que las mujeres normalmente llevamos todo un proceso muchísimo más, mucho más cambiante, en donde se valora todo el proceso, donde se valora todo lo que analizamos más allá del resultado. ¿Y qué ocurre? Que esto nos lleva, y yo siempre lo digo en terapias de pareja, y siempre, bueno, lo comento mucho cuando algún paciente me viene a la consulta y me dice, mire Isabel, es que mi marido no me habla, o es que mi marido cuando se enfada es que se encierra en su mundo y no hay quien le saque de él. Porque los hombres son unos grandes evitadores del conflicto, para bien o para mal, pero cuando tienen un conflicto, como lo están intentando resolver, se lo quedan para sí. Mientras que la mujer, ante el conflicto, necesita hablarlo. Y esto es base y fundamento para nuestro comportamiento y sobre todo nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque al final, cuando nosotros estamos en una disputa con nuestro marido, con nuestra mujer, nuestra forma de actuar, por regla general, suele ser muy distinta. Y esto hace que en muchísimas ocasiones se entre en ficción y se estalle. Entonces, hay que lo sepamos muy bien, que nuestra capacidad neuronal en uno y otro caso es totalmente distinta. Y por tanto, la forma de enfrentarse al problema es totalmente distinta. Y esto hace que nuestros tiempos sean distintos. De hecho, el hombre cuando tiene un mal momento saca su irritabilidad. Yo siempre digo que saca como la rabia que lleva dentro. Mientras que la mujer cuando tiene un mal momento se deprime, se viene para abajo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto hace que cuando estemos en una mala situación, en un mal momento entre la pareja o incluso entre amigos, que no se pueda llegar a un punto intermedio. Que no es hasta que se bajan de repente revoluciones que se llega a un punto intermedio y ahí es donde realmente se puede llegar a resolver el conflicto y donde realmente se conecta. Entonces, a estos tiempos también tenemos, a estos tiempos personales en momentos puntuales y micropuntuales, también tenemos los macrotiempos. Es decir, las mujeres normalmente, fruto de todo nuestro sistema hormonal, maduramos mucho antes que los hombres. Y esto hace que hay un momento dado, a partir de los 11 años, en donde la mujer empieza a pegar un grandísimo cambio, mientras que en el hombre es un poco más tarde, es en torno a los 13, 14 años. ¿Qué ocurre? Que además nosotras tenemos en nuestro interior la función generativa, lo que hace que tengamos siempre la necesidad como de darnos al resto, mientras que el hombre no. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento dado que la mujer en esa edad también necesita recibir mucho. ¿Y qué ocurre? Que el hombre no lo da. Por eso a día de hoy nos encontramos en una situación en donde tantas chicas jóvenes de 20, 25, 30 años se quieren casar y los hombres es como, esto es para dentro de mucho tiempo, esto me pilla demasiado tal, ahora es demasiado pronto. Y yo en consulta tengo pues muchísimas mujeres que se encuentran en un punto que bueno, pues están con ganas de tener una pareja, quieren dar amor, quieren sentirse queridas, pero o los hombres con los que dan son muy malos, fruto también de un trabajo de ellas bueno, pues que tiene que ser aprendido y mejorado, o porque los hombres están en tiempos totalmente distintos. Es decir, el hombre le falta esa capacidad de donación que no la va adquiriendo más que con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos lleva a que el hombre durante los 30, 40 primeros años de vida le da mucha más importancia a los temas profesionales, mientras que la mujer a los temas emocionales. ¿Qué ocurre? De hecho, yo esto lo veo mucho en la consulta, pues
imaginaros, pues un hombre de 50 años que tiene una mujer estupenda, unos hijos buenísimos, todos con limitaciones como buenos seres humanos, pero bueno, pues una familia unida, que se quieren, que hacen por estar juntos, y sin embargo él no está del todo satisfecho en su trabajo, porque ha perdido la motivación, porque no le llena, porque no termina pues no termina de gustarle, y ese hombre está deprimido. ¿Qué ocurre? Que tenemos el efecto opuesto. En las mujeres, yo tengo mujeres que son unas businesswomen de estas, que trabajan 16 horas diarias, que llevan hacia adelante millones de cosas, pero que como no tienen una pareja, como no tienen un marido, como no tienen un hijo o unos hijos, están deprimidas. Entonces, ¿esto que nos lleva a pensar? Que en nuestros tiempos, nuestra forma de actuar, nuestra conducta y nuestro comportamiento es totalmente distinto. ¿Y qué pasa? A ver, un momento. ¿Y qué pasa? Que al final hace que nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar nos lleve a que no tengamos un punto de unión. Os pongo aquí este vídeo para que veáis un poco hasta qué punto nuestra forma de pensar es distinta. Bueno, ¿qué tal el primer día de cole? Pues bien, digo yo. No lo sé. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. ¡Avanza a toda velocidad hacia la línea de meta! Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¿En serio? Pero esto es increíble. Por pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Riley, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... ¡Preparad el dedo! Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. Ven, vuela conmigo, gatilla. Bueno, probablemente habréis visto la película muchos de vosotros, que no os la recomiendo. Tiene una parte, toda la primera parte es mucho sobre formas de pensar a hombres y mujeres, y la segunda es mucho sobre, bueno, forma de procesar información en jóvenes y demás. La verdad es que fue una idea buenísima de película. Insisto, os recomiendo que la veáis, e incluso con vuestros hijos, si ya tienen pues 10, 12 años, porque es muy interesante incluso para poder comentarla en casa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos o qué debemos hacer a día de hoy? Lo primero y fundamental es que las mujeres tenemos que volver a encontrar nuestra posición con nuestras dos vertientes. Es decir, por un lado, tenemos que volver a nuestra forma más sexual, más sensual, y al mismo tiempo a ser esa mujer maternal, emocional. Volverlas a unificar las dos. No olvidemos que en las mujeres, a partir de los 11 años, empieza todo lo que es la adolescencia, la época de la rebeldía, pero empieza a haber cambios interiores, es decir, hay como una separación emocional con el entorno más cercano. Hasta los 10 años, las niñas tienen como un todo en su familia. Pero ¿qué ocurre? Que fruto de los cambios hormonales y sobre todo de que la corteza prefrontal empieza a desarrollarse, se empieza a ver un distanciamiento. Para que lo sepáis, normalmente nuestro cerebro madura de atrás hacia adelante y lo último que madura es la corteza prefrontal.
La corteza prefrontal es la encargada del control de los impulsos, de la memorización, de la conceptualización, de la resolución de conflictos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros antes de los 11 años le ponemos una pantalla a un niño, nuestra corteza prefrontal va a estar demasiado hiperactivada para ese niño. Escuchasteis a Catherine Lecuyer, no voy a hacer incidencia en lo que ella dijo porque es probablemente, bueno, pues repetirnos, pero es fundamental que sepamos que hasta los 11 años, cuantas menos pantallas para nuestros hijos, mejor. Y para las niñas, muchísimo más. ¿Por qué? Porque ahí viene cuando a partir de los 11 se empieza a producir esa división que, metidas con las redes sociales, hace que desintegremos estas dos patas de la mujer y no solo eso, sino que la mujer, la niña, termine deprimida porque solamente está en contacto con una pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que volver a unir esta parte emocional y esta parte física de la mujer en sí misma. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo primero de todo es con autoestima. ¡Ay, la autoestima! Se habla de ella, todo el mundo habla de ella, todo el mundo quiere saber de ella y al final realmente ¿cuánto se trabaja? La autoestima tiene una base fundamental que es los padres. De hecho, de cómo nuestros padres nos hayan hablado a nosotros nos hablamos a nosotros mismos cuando estamos mal. Lo repito, de cómo nuestros padres nos hayan hablado, nosotros nos hablamos cuando somos mayores a nosotros mismos. ¿Y qué ocurre? Que nuestros padres, cuando nosotros éramos pequeños y estábamos mal, en general nos decían las cosas no mal, pero un poco como salía. Creo que aquí todos sois padres o los que no lo sois, pues habéis visto gente a vuestro alrededor que es padre y en malos momentos sale de todo por la boca. Eres un desastre, no vales nada, no puedes nada. Pues esas pequeñas píldoras que se van diciendo, obviamente sin querer, hacen que a partir de los 25 o 28 años la persona adquiera ese lenguaje como propio. Entonces, lo primero de todo es cómo hablamos a nuestros hijos. Y ahí todos tenemos que hacer un trabajo. Yo la primera, el otro día hablando con un paciente, me dice, Isabel, seguro que tú lo haces todo fenomenal con tu hija. Le digo, es lo peor, para nada, porque sé muchísimo y a la hora de la verdad caigo como todo el mundo, porque uno está cansado, porque uno no le da la vida, porque la vida misma hace que uno saque lo peor de sí mismo. Entonces, lo primero es cómo hablamos a nuestros hijos. Y lo segundo es que desde muy pequeños tenemos que hacer porque nuestros hijos y nosotros mismos tengamos un proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Pues un proyecto de vida es que tengamos muy claras 4 ideas. De esto podría hablar durante mucho rato y es base de mi tesis doctoral, pero os voy a dar un par de pinceladas para que vosotros lo sepáis. El proyecto de vida consta de amor, trabajo, cultura y amistad. Entonces, lo primero de todo es el amor. El amor a uno mismo, el sentirme valorada, el sentirme querida o el sentirme querido. Entonces, ¿cómo puedo hacer para sentirme valorado o para sentirme querido? Pues lo primero de todo es desvincular, porque esto es una de las cosas que está pasando, desvincular totalmente que el valor de la persona resida o bien en su popularidad, o bien en sus likes, o bien en su físico, o bien en su dinero. Y esa es la clave. Y al mismo tiempo, el sentirme valorado de decir, oye, pues valgo y soy una persona valiosa porque soy persona, porque soy una persona con capacidad de amar, porque soy una persona con capacidad de que me amen y porque al mismo tiempo soy hija, soy hijo, es decir, he sido engendrado y creado y doy vida y doy felicidad. Entonces, ahí es donde reside realmente lo valioso de una persona. Entonces, lo primero, amor a uno mismo, amor a otra persona, amor a algo superior, a Dios, a algo intangible y amor al vínculo afectivo primario, que normalmente suelen ser los padres. Este es el pilar del amor. Hemos dicho amor, trabajo, y hay que conseguir 2 cosas. Hacer algo que me gusta y al mismo tiempo algo que me reporte económicamente. La gente que solo trabaja por dinero termina totalmente amargado. La gente que trabaja solo por amor, pues que me explique cómo vive, porque es imposible. Entonces, hay que intentar unir las dos. Y desde muy pequeños tenemos que intentar inculcarles a nuestros hijos estas 2 vertientes. El valor que tiene un trabajo bien hecho
con un reforzamiento positivo, con, oye, qué bien has hecho esto, con una palabra, con una monedita, con un aplauso, y al mismo tiempo el decir, venga, pues hago esto con pasión, porque me gusta. Amor, trabajo. Lo tercero, cultura. Y aquí yo también diferencio dos patas. Saber algo sobre todo y al mismo tiempo saber todo sobre algo. Entonces, ¿qué está pasando? Que a día de hoy se ha perdido la curiosidad. Se ha perdido la capacidad de conocer, de saber, de querer saber. Es decir, como estamos constantemente delante de una pantalla y solo nuestra capacidad de atención solo está para luz, sonido y movimiento, que son las tres cosas que tiene una pantalla, ¿qué ocurre? Que al final, cuando hay que abrir un libro, nos cuesta la vida. Y cuando hay que salir y curiosear, es imposible. Entonces, volver a esa capacidad por sorprendernos por la vida. Volver a atender a pequeñas cosas. Volver a ilusionarnos por pequeñas cosas y hacer que los pequeños se ilusionen. Entonces, la cultura es el plato fuerte de la vida. Y yo he visto que es punto fundamental para las mujeres, también para los hombres, para el ser humano, el decir, yo soy valioso, yo soy distinto, yo valgo la pena por mi cabeza, no por mi físico, no por lo que gane, no por quién soy, sino por mi cabeza, por lo que sé, por lo que me gusta la vida, por la pasión que le pongo a la vida, por lo que quiero saber de la vida, y esa es la clave. Y luego, por último, amor, trabajo, cultura, y el cuarto punto, la amistad. Y en la amistad hay que tener 5, 6, 7, 8 íntimos. Cuando uno ya es mayor, pues aquí puede estar metido, debe estar metido el cónyuge o la pareja, y 50 conocidos. Pero aquí viene otro de los grandes problemas del siglo XXI. Como no, conectamos mejor con las personas a través de una pantalla que realmente del tú a tú, estamos perdiendo esa capacidad de amistad. Tenemos que volver a crear amigos, tenemos que volver a vincularnos con la gente. De hecho, a día de hoy, una de las cosas que está pasando es que vivimos intoxicados de cortisol. Probablemente alguno haya escuchado a mi hermana Marian, y ella en su libro habla un poco de esta hormona, la hormona de la ansiedad. Vivimos constantemente hiperalerta. Tengo que hacer, tengo que decir, tengo que ir, el deber, el tener que... ¿Qué ocurre? Que tanto cortisol nos hace que no seamos felices. ¿Y qué puede bajar un poquito el cortisol? La oxitocina, que es su antagonista. Y la oxitocina es la hormona del vínculo afectivo. ¿Y qué es el vínculo afectivo? Hacerse o sentirse parte de algo. Por eso es fundamental que cuidemos los amigos, es fundamental que hagamos por tener más amigos, es fundamental que nos vinculemos con la gente, porque de eso nos sentiremos muchísimo mejor. Pero además de la autoestima, ¿qué más tenemos que trabajar? Fundamental. Y aquí, hoy gran día para decirlo, las madres tenemos el papel clave, y es lo que se llama el vínculo afectivo primario en todos nuestros hijos, especialmente en nuestras hijas. Entonces, ¿qué ocurre? Que las madres tenemos que ser los modelos de identidad de nuestras hijas. ¿Qué son modelos de identidad? Las personas en donde nuestras hijas se vean reflejadas, las personas en donde nuestras hijas vean su proyección. Tenemos que ser mentoras, tenemos que ser punto de apoyo, tenemos que ser fundamento, apego de nuestras hijas. Porque de cómo nuestras hijas nos vean, ellas se van a proyectar en el futuro. Y entonces aquí es importantísimo el decir, bueno, pues ¿cómo me gustaría que fuese mi hija? Sabiendo que luego está la libertad humana y que luego pasan muchísimas cosas, pero el decir, si yo quiero que mi hija sea de una determinada forma, el intentar, bueno, pues yo misma transmitirle esos valores. Hablaba Corominas de la virtud y hablaba Corominas del hábito. Efectivamente, si nosotros queremos conseguir que nuestras hijas, y también nuestros hijos, pero en este caso relación madre-hija, que nuestras hijas bueno, pues se proyecten de forma positiva, tenemos nosotras un grandísimo papel y una grandísima labor ahí. Cuidado, y aquí tengo que hacer pequeña nota a pie de página, cuidado con lo que yo llamo las madres detractoras, es decir, los 4 tipos de madres detractoras. ¿Cuáles son? La primera es la madre demandante, ese tipo de madre que quiere hacerlo todo por la hija. Es verdad que nuestros hijos, nuestras hijas necesitan durante muchos años que les hagamos pues, la inmensa mayoría de las cosas, pero también necesitamos y necesitan ellas equivocarse. Hay que ayudarles a que vean que lo han hecho mal, que se han equivocado, y tenemos que permitir que se equivoquen, desde pequeñas decisiones hasta
aunque nos duela mucho, pues algunas más grandes. Me decía el otro día una madre, es que Isabel, tengo mi hija de 5 años y es que nunca me obedece, nunca se pone lo que le digo. Bueno, pues quizá también hay que enseñar a que nuestras hijas tengan esa independencia y decidan un poco pues, qué se quieren poner, sobre todo con 5 años. Es decir, que no les hagamos todo. El segundo tipo de madre detractora que yo llamo es las controladoras, aquellas que todo lo quieren saber. Y de hecho dicen, no, es que es mejor que lo sepa todo y así por lo menos, bueno, pues es que tengo a mi hija y sé las amigas tal y sé los amigos tú cual y las notas. No, acordaros, a partir de los 11 años, esa niña va a tener un distanciamiento y tiene que tener ese distanciamiento, porque de que tenga ese distanciamiento corta el cordón umbilical y luego volverá a la madre, a partir de los 24, 25, 26 años. Alguna madre me dice, 10 años, 10 años, pero de que ese periodo se haga bien, esa transición de alejamiento y luego de vuelta a ella se haga bien, tendremos hijas muy sanas psicológicamente y conductualmente hablando también. Entonces, cuidado a las madres controladoras. El tercer tipo de madre es lo que yo llamo las madres distantes. A día de hoy cada vez hay más madres distantes y estas son las que pues solo se centran en la meta, en el objetivo, en el estudio. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final esa niña pues termina con problemas psicológicos y emocionales. Y sobre todo que este tipo de madres crean lo que se llama un apego ambivalente. ¿Y qué ocurre? Que al final estas niñas terminan muy heridas psicológicamente hablando. Entonces, es importante la meta, el fin, el objetivo, pero todo ese trayecto hasta sacar esa buena nota, hasta llegar a esa universidad, hasta conseguir ese premio, hasta ser ese tipo de chica, todo el trayecto es importante y nuestras hijas nos necesitan a su lado. Y el cuarto tipo de madre, que esta a mí me hace mucha gracia porque es una realidad, es la madre mejor amiga. Como a día de hoy las niñas cada vez quieren ser más mayores y las madres quieren ser cada vez más pequeñas, pues de repente te encuentras con niñas de 20 años que parece que tienen una madre de 25 y ellas que tienen 35. Y entonces, claro, está la disfunción, está la incoherencia de roles que al final esa niña termina por no ver en esa madre un modelo de identidad. ¿Por qué? Porque toda persona necesita una persona de referencia de autoridad. Y en caso de las hijas, necesita que sean las madres. Igual que en caso de los niños, tienen que ser los padres. Entonces, muchísimo cuidado con estos 4 tipos de madres. Y al mismo tiempo, es decir, bueno, saber que de cómo nosotras nos tratamos a nosotras mismas, nuestras hijas se van a tratar. Es lo que os decía de la autoestima. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y aquí os animo a todas las madres a decir, bueno, ¿cómo me hablo yo a mí misma sobre mi cuerpo? ¿Cómo me hablo yo a mí misma sobre mis actuaciones? ¿Cómo me hablo yo a mí misma sobre mi trabajo? Porque todo eso al final se proyecta en nuestras hijas. Yo he visto muchísimos trastornos de la alimentación que tienen una base en bueno, pues cómo la madre se ve a sí misma físicamente, o cómo la madre habla sobre la comida, o cómo la madre gestiona su físico. Entonces, el estar orgullosas, el sacar lo mejor de nosotras, sabiendo potenciar ambas cosas. Es decir, esa parte muy sexual que tenemos, esa parte de erótica, de sexy, de guapa, sin ser solo eso, juntándolo con esa parte emocional, esa parte maternal, esa parte de dar, que es lo que nos hace únicas y exclusivas. Entonces, muchísimo cuidado porque de la visión que tengamos nosotras va a tener nuestra hija también su visión en el futuro. Y eso es importantísimo que sepamos que hay que trabajarlo desde el principio. Y luego, por otro lado, la figura del padre. Y aquí podría hablar durante horas. ¡Ay, queridos padres! Y es que el padre es fundamental en una hija. Fundamental. Cuando se dice, no, bueno, es que como es una niña, pues entonces que se encargue la madre. Para nada. De hecho, por desgracia, y esto yo lo he visto mucho, cuando una pareja tiene una hija, el padre piensa, bueno, pues durante los primeros meses, pues como es tan bebé y la madre la ha llevado dentro y tal, bueno, pues que se encargue la madre. Y luego llega la época de, bueno, sí, hago algo, tal, pero... Y ya luego vienen los famosos 11 años. Y entonces
¿Qué ocurre? Que en ese momento, como la niña está en un punto en donde solo se quiere alejar de todo el mundo, el padre dice, mira, ahora ya sí que desaparezco. Y entonces, claro, siempre hay un padre, pero que está, que no está, que no se sabe. Entonces, aquí hago un llamamiento a todos los padres, qué importantes sois. Y de hecho, de vuestra relación con vuestra hija dependerá toda la estabilidad emocional de vuestras hijas en el futuro. Y es que para vuestras hijas vosotros sois su primer amor, sois su protector y sois sus líderes. Es decir, sois su autoridad y sois su seguridad. Entonces, de que estas tres piezas estén bien metidas en la psicología de vuestras hijas, vamos, serán tendrán una salud psicológica brutal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es importantísimo que el padre desde muy pequeñas esté con los hijos también, con los varones, fundamental también, pero con las niñas es importantísimo. Y de hecho, tenéis que saber que de cómo me haya querido mi padre en las mujeres, yo seleccionaré un hombre en el futuro. Y no solo eso, sino de cómo haya querido mi padre a mi madre y mi madre a mi padre, yo voy a querer, yo mujer, voy a querer a mi marido en el futuro. Entonces, imaginaros el papel tan importante y tan fundamental que tenéis los padres. Y no solo eso, sino que durante la famosa adolescencia, cuando hay esa separación de la madre, la niña lo que está buscando es protección y seguridad. Las dos cosas que son fundamentales que dé un padre, que os he dicho que tiene que dar un padre. Y por eso mismo, a partir de los 11 años, una parte de la niña, de la mujer, lo que está pidiendo es más padre. ¿Qué ocurre? Que está en ese momento en donde no me digas lo que tengo que hacer, no me quiero vestir así, déjame en paz, mis amigos no sé qué, y entonces el padre se aleja muchísimo más. Pero ahí es un pequeño error, es decir, saber que ellas se tienen que distanciar, pero no desaparezcáis, porque es fundamental que note que estáis ahí. Y entonces es crear confianza, tener confidencias, tener momentos entre los dos, darle muchísima seguridad, darle también seguridad física, valorarlas mucho mentalmente, porque de que un padre lleve este rol y lleve esta voz cantante en todos estos temas, cuando luego llegue un hombre a la vida de esta mujer, ella sabrá lidiar con él. Y si no, lo que ocurre es que terminan estas niñas juntándose, estas mujeres juntándose con hombres que terminan haciéndoles mucho daño. Y aquí, pues por desgracia, bueno, pues vuelve la historia de Keisla y el boxeador. Es decir, que tenemos que saber muy bien el gestionar, querer, acercarnos, conectar con nuestras hijas, porque de esa conexión tendrán muchísima fortaleza y muchísima resiliencia emocional en el futuro. Y luego el último punto fundamental es en los padres que de vosotros, aunque parezca mentira, depende el mundo interior de esa niña, de esas hijas, de esas mujeres. Las madres por lo general lo transmiten, pero del vínculo que haga el padre con su hija sobre este tema, ella realmente afianzará esa fe, esa vocación, ese mundo interior, esa espiritualidad. De hecho, a día de hoy, no sé si fue la Universidad de Israel que sacó en el 2018, creo que fue, una investigación que demostró que los padres que se involucran en la fe de sus hijos, estos hijos tienen mucha más fe o tienen la capacidad de pensar y de sentir mucho más a Dios que los que únicamente ha sido a través de la madre. Entonces, os lo digo porque ahí, aunque pueda parecer un tema que no se sepa o que incluso algún padre diga ni yo sé mi propia fe cómo está, da igual, el intentar a través de la hija pues conectar con ella en este tema, porque como las mujeres tenemos muchísima más inteligencia emocional, vamos a requerir y demandar mucho más de este mundo interior. Entonces ahí os lo digo para que lo tengáis súper en cuenta. Y finalmente, un poco lo que os hablaba antes, el que el padre sea un gran impulsor del reforzamiento positivo en las hijas. La Universidad de Montreal en el 2018 sacó una investigación en donde demostró que el alejamiento de los padres y por tanto el aislamiento de las hijas hace que se utilicen muchísimo más las redes sociales. Y esto produce en las mujeres depresión, muchísima más depresión. En los hombres no. De hecho, en los hombres
Se ha descubierto que es mucho más tardío, que es a partir de los 15 y 16 años, y genera un poco de ansiedad. Pero en las niñas, en las mujeres, genera depresión. Entonces, hay que enseñar a esa utilización correcta sobre todo del TikTok, del Instagram, de Snapchat, porque ¿qué ocurre? Que ahí lo único que se ve es físico. Y el físico, insisto, está íntima y directamente relacionado con tema sexual. Y todo lo que sea una actividad sexual demasiado prematura hace sufrir a la persona, y no solo eso, sino que merma totalmente la autoestima y la seguridad de esas chicas. Entonces, clave y fundamental que tengamos en cuenta el papel del padre en esta sociedad, porque si no, ¿qué ocurre? Que las mujeres terminan por sexualizarse, y esto es uno de los problemas que hay a día de hoy, es decir, que solamente se entiende a la mujer como si fuese pura sexualidad. Entonces, no es lo mismo sexualización que sexualidad. De hecho, la sexualización normalmente choca con el desarrollo, digamos, natural y saludable de la sexualidad, porque es el intentar rápido y corriendo y de forma prematura, el demostrar que se es o que se hace, bueno, pues una serie de cosas, o que se va vestido, o un comportamiento, o una actitud. De hecho, tener en cuenta a día de hoy, por ejemplo, las canciones de reggaetón, de trap, todas las letras de estas canciones, toda su base es muy sexual. Entonces, tenemos que aprender bueno, pues a darle la importancia que tiene la sexualidad y al mismo tiempo, sin evitarla, pero al mismo tiempo uniéndola a toda esa parte emocional. No desintegrar sexo y amor, porque si no, ¿qué ocurre? Que las mujeres terminan dando su cuerpo, acostándose, teniendo relaciones sexuales con cualquier hombre o de cualquier forma, y al final terminan vacías. Yo en la consulta estoy viendo a una chica que lo dejó con su novio, tiene 35 años, lo dejó con su novio hace un año, y en este año, en este periodo, lo que ha hecho es meterse en Tinder y concatenar una relación detrás de otra, una relación sexual detrás de otra. ¿Y qué ocurre? Que viene a la consulta y me dice, Isabel, es que no supero el duelo de la separación de mi novio. Le digo, no es por la separación de tu novio, que puede haber una parte, obviamente, sino porque cada vez que estás teniendo esa relación sexual con ese pseudo desconocido, te estás sintiendo cada vez más vacía. Entonces, aprender a enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas que la sexualidad es buenísima. De hecho, es que no la hemos creado nosotros, o sea, viene creada del principio de los tiempos, pero es buenísima, pero no se puede desligar del amor. Porque en el momento que se desliga del amor, produce en el ser humano un vacío emocional de tal calibre que la gente lo que hace es que piensa que con más sexo lo va a llenar más, y al final se va vaciando, hasta que estamos en un punto a día de hoy que es que nos encontramos que la gente no sabe querer ni en la cama ni fuera de la cama. Por eso, educar a nuestros hijos en el amor, y un amor con sexualidad. Evitar siempre que se pueda el unir sexo con pecado o sexo con malo, para nada. La sexualidad es buenísima dentro de un amor comprometido. Y hay que ahí explicar el hablar de sexualidad y de sexo con los hijos. Ahí yo siempre lo recomiendo, las madres con las hijas y los padres con los hijos. Porque si no, ¿qué ocurre? Que se recurre a la pornografía. A día de hoy, la media de edad de comienzo de pornografía en los niños en Estados Unidos es de 9 años. Es decir, esta cifra es alarmante. Nos están diciendo que hay niños de 7 años que están viendo pornografía. Quiero pensar, de hecho, que bueno, pues estos de 7 años es porque de repente han tenido, por casualidad han visto un vídeo, pero es que son 9 años. Y no solo eso, sino que la cantidad de horas que se pasa, la cantidad de tiempo que se pasa viendo pornografía a día de hoy es de 25 minutos al día en niños menores de 15 años. Entonces, claro, todos los días 25 minutos de pornografía hace que los niños lleguen a los 18, a los 17, a los 15, a su primera novia, con unos conceptos que no son. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la mujer piensa que tiene que dar sexo para sentirse querido, cuando no es para nada así. Y aquí os lo pongo, la mujer fingiendo sexo lo que busca amor, y el hombre fingiendo amor lo que busca realmente es sexo. Entonces, no se llega nunca a ningún punto de unión que la mujer
y el hombre realmente se sientan queridos de verdad. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Hay mucha gente que me dice, Isabel, pero es que claro, que feminista, es que te veo... No, hay que tener los conceptos muy claros, porque hay un feminismo que es bueno, que es saludable, que es hacernos fuertes, sacar lo mejor de nosotras mismas, y uno que es muy tóxico, que es lo que está ocurriendo a día de hoy. Por eso es importantísimo que sepamos ponernos en nuestro sitio, que sepamos cómo somos para luego pues, potenciarlo. Entonces, ahí es decir, no por liberarme más, no por tener más sexo, voy a estar mejor. De hecho, hay dos investigadores, Stevenson y Wolfers, que llevaron a cabo pues, una investigación durante 20 años en donde analizaron la felicidad de la mujer. Como estoy haciendo la tesis doctoral sobre la felicidad, pues me lo he leído y hablaban sobre la paradoja de la felicidad en la mujer, en la mujer del siglo XX o algo así. Entonces, una de las cosas que demostraron es que a partir de los años 80, la felicidad en la mujer ha ido decreciendo. Y una de las cosas que se ha visto es que se sienten muchísimo más solas, tienen muchísima más ansiedad, lo que les lleva a prolongar en el tiempo, mucho cortisol en el tiempo, mucha ansiedad en el tiempo, produce bajones de ánimo. Entonces, mujeres pues mucho más deprimidas. Y luego, lo tercero es con muchísimo desapego emocional, cuando es clave y es parte fundamental de nosotras. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que hacernos fuertes, pero no un empoderamiento de estas de yo lo puedo todo, no, sino unir sensualidad y emocionalidad, cuerpo y cabeza. Y para eso es intentar sacar lo mejor de uno mismo. Lo primero de todo es que generemos un carácter fuerte. Que esto no significa tener mal carácter, sino, o sea, saber lo que uno quiere, luchar por lo que uno quiere. Que no nos dé vergüenza o que no dé vergüenza a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestro entorno, el decir las cosas claras. Eso es fundamental y va muy de la mano con esa resiliencia, esa fortaleza con humildad. A mí cuando la gente me dice, bueno, Isabel, es que claro, esto es, tú estás enarbolando la bandera de las mujeres hombres, en castellano, en España se dice los mojombres. Digo, para nada, para nada. Ser fuertes es decir, venga, pues me sobrepongo a estas cosas, venga, sé dónde están los límites, sé que esto sí, sé que esto no. Para saber los límites y para saber el bien y el mal necesitamos una educación, bueno, pues que tenga estos parámetros muy claros. Pero ser fuertes, tener esa fortaleza de decir, venga, pues cómo es mi apego, qué pienso yo, cuánto me afecta lo del otro, cuánto me afecta el qué dirán. Entonces, a partir de eso, el decir, venga, intentar sacar lo mejor de uno mismo. Lo tercero es saber decir que sí, pero sobre todo saber decir que no. ¿Cuántas personas no saben a día de hoy expresarse? No expresarse por no decirlo, por no saber decir las cosas, sino por no decir lo que piensan. Y no decir lo que piensan de forma adecuada. Estamos tan afectados por las redes sociales, por el qué dirán, por el qué pensarán, que en muchísimas ocasiones no se dice. Entonces, el ser valientes, el saber decir lo que pienso con autoría, con conocimiento, no porque sí o porque no, y sin arrogancia, como pongo aquí, pero con esa capacidad para decir, venga, pues realmente puedo defender lo mío. Y al mismo tiempo defiendo lo mío, pero también soy tolerante con el resto. Es decir, acepto que me puedan decir una u otra cosa, y no solo eso, sino que teniendo mis ideas claras, acepto que me dicen. Y aquí, bueno, podríamos hablar de la permisividad, del relativismo, bueno, de los cuatro males del siglo XXI, pero yo siempre digo, tener muy pocas ideas, pero muy claras, y no movernos de ellas, porque son la clave. Y también el decir, venga, pues como tengo un historial de cómo me han querido, cómo me he sentido querida, y cómo he visto que mis padres se tratan, el aprender a amar, el aprender a querer a un hombre, el aprender a querer a una mujer, en caso de los hombres, es decir, que sepamos querer. Por un lado, que sepamos que nos quieran, o sea, dejarnos querer y al mismo tiempo saber querer. Cuidado con yo quiero que me quieran de esta determinada forma. Hay un libro muy bueno de Gary Chapman que habla sobre los 5 lenguajes del amor. Entonces, una de las cosas que dice Chapman es que siempre queremos ser queridos de una determinada forma. ¿Y qué ocurre? Que la persona que tenemos enfrente nos quiere como sabe querer. Entonces, no pretender que nos quieran como queremos ser queridos,
sino también aceptar y querer que nos quieran como la otra persona nos quiere, y al mismo tiempo querer con un vínculo y un apego que sea el aceptable. Cuidado con las dependencias, cuidado con los apegos ambivalentes, cuidado con el apego ansiógeno, porque si no hace que tengamos relaciones tóxicas en donde nadie puede salir. Otro punto importantísimo es, y sobre todo para las mujeres, es tener buenas amigas. Tener amigas que apoyen, amigas que acompañen, amigas que saquen mucho y si es posible, bueno de uno mismo. Evitar ese tipo de amigas, bueno, se habla de las amigas drama, las amigas víctimas, las amigas que solo van por el éxito, las amigas que son malas. Bueno, el encontrar realmente, insistí antes con el proyecto de vida, 4 o 5 amigas que te ayuden, con las que te sientas bien, y que esas 4 o 5 amigas sean realmente personas vitamina, que saquen lo mejor de ti mismo. Y por último, el potenciar, el trabajar, porque es realmente lo que nos hace propias e intrínsecas nuestra inteligencia emocional. Detectar la emoción, saber por qué lo siento, saber qué está sintiendo el otro, ponerle nombres, es decir, que podamos poco a poco decir, venga, pues empatizo sin dejarme el cuerpo en ello, sin dejarme el corazón en ello. Porque realmente la inteligencia emocional es realmente lo que nos diferencia, pero lo que hace que nosotros sintamos un vínculo afectivo por las otras personas. Entonces, como os decía, el tener muy claras todas estas ideas. Yo siempre lo digo, no pretender ser mujeres perfectas, sino mujeres completas. Y hacer que las personas que estén a nuestro alrededor, que dependan un poco de nosotros, encuentren esa completitud en las cosas que les gusta del día a día. Eso sí, sabiendo mezclar corazón y cabeza, sabiendo mezclar sensualidad y maternalidad, sabiendo unir físico con psicológico, porque una madre vale más que 1000 maestros. Muchísimas gracias. Isabel, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia espectacularmente magistral. Sabemos que son las 12:15 de la noche, o sea que para ti es domingo, Día de las Madres en Puerto Rico. Muchísimas felicidades ya a todas las madres desde aquí. Aunque ha estado todo tan y tan claro, tenemos ahora una pequeña sección de preguntas. En el chat solamente tenemos una, por lo cual le vamos a pedir, bueno, 2, vamos a pedir que después de leer esta, los que deseen quitar el micrófono y hacerla verbalmente, pues se sientan invitados a hacerlo. También queremos invitarles a que abran la cámara, porque siempre es más agradable el dejarse ver, sobre todo si están haciendo alguna pregunta. Entonces, la primera que tenemos aquí en el chat dice, es de Jessica Herrera, dice: ¿cómo controlamos las tabletas al estar tan conectadas con el estudio, la comunicación con la familia? Me explico, mi hija de 9 años le encantan las fotos de ella, son muy monas, pero son muchas. Llama a la prima y juegan con la tableta y comparten juegos, pero también lo que ven en la tele y las comparaciones entre las amigas. Bueno, es un poquito, esa es la pregunta. Si Jessica quiere puntualizar algo, puede quitar el micro, pero ese es un tema. Isabel, no sé si ya la ha entendido porque es un poco larga. Sí, bueno, creo que sí. Si no contesto la pregunta, por favor no dejéis de decírmelo. Pues a ver, a día de hoy, con el tema del coronavirus, el tema de las pantallas, de las tabletas, de los móviles, es muy complicada. Ayer, de hecho, hablaba de este tema, del telestudio y el teletrabajo en otro sitio, y realmente es muy complicado porque estamos obligados casi a estar conectados. Y una de las cosas que yo recomiendo es que la pantalla o la tableta se use solo para una cosa. Es decir, si tiene que ser para las fotos, solo para las fotos. Pero no puede ser para las fotos, para jugar, para hablar, para estudiar, para chatear. Eso es un error, porque entonces esta pantalla termina siendo como una extensión de nuestra persona. Es decir, intentar que la pantalla no va a desaparecer, es decir, las pantallas han venido para quedarse y esto tenemos que saberlo y nos facilitan en muchas cosas la vida, pero al mismo tiempo hay que darle un uso correcto.
Yo siempre digo que las pantallas no son malas si se hace un uso correcto de ellas. ¿Y qué es el uso correcto? Insisto, pues, es decir, la pantalla solamente se utiliza para este juego. O, por ejemplo, ahora con todo el telestudio, es decir, venga, pues el ordenador solamente se utiliza para estudiar. Y una vez se ha terminado el colegio, las 5 de la tarde, no sé ahora mismo en Puerto Rico cómo estáis con el telestudio o con lo presencial o no presencial, pero en España, bueno, pues muchos colegios están haciendo una semana presencial, una semana no presencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que la semana que no es presencial, los niños se pueden pasar 16 horas delante de una pantalla. Y eso es un error. Lo que hay que hacer es que a partir de las 5 de la tarde ya no hay pantalla. Ya no sé, ya como se ha terminado el estudio, porque hay que relacionar concepto estudio con pantalla. Como ya no hay estudio, entonces ya no hay pantalla. Si es la única forma de contactar con la prima, entonces ahí diría que en vez de que se miren, que se llamen, pero que no sea en ningún momento siempre una extrapolación del cuerpo. Es decir, juego por la pantalla, fotos la pantalla, porque es que si no, al final nuestros hijos y nuestros jóvenes han perdido la capacidad de aburrirse. Es decir, han perdido la capacidad de atender, de concentrarse, pero al mismo tiempo han perdido la capacidad para estar en una pequeña cosa y disfrutar de esa cosa. Entonces necesitan cambiar corriendo y me hago más fotos y entonces necesito más inputs. Yo no sé si lo escuchasteis en Catherine Lecuyer, pero ella explica muy bien que nuestro cerebro, una de las cosas que tiene es que desde los 3 días de vida, a los 3 estímulos que responde es a la luz, al sonido y al movimiento. Y yo os añado que además, normalmente, una de las cosas que más capta nuestro iris son los protones. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas 4 cosas, si se las exponemos a los niños desde muy pequeños, cada vez van a necesitar más intensidad, donde al principio era pues 5 minutos, luego 10, luego 20, luego... ¿Y qué ocurre? Que todo lo que no tenga luz, sonido y movimiento y protones, a la larga, ¿qué ocurre? Que no capta la atención. Por eso yo recomendaría que, sabiendo que tienen que estar las pantallas, un uso adecuado de ellas. Espero haber contestado a la pregunta. Gracias. Tenemos otra pregunta, Isabel. Isabel, mencionaste la importancia del rol del padre en la vida de una hija. ¿Cómo se distingue de la importancia del rol de la mamá en la vida de un hijo varón? Pues esa es muy buena pregunta y también hago charlas sobre el rol de la madre y de los padres en los niños. Normalmente la madre durante los primeros años de vida de los niños lo es todo para ambos, pero a partir de los 2 años la madre tiene que hacer un pequeño distanciamiento de ese niño. Es decir, la madre tiene que dejar que el padre vaya adquiriendo más importancia a medida que ese niño va siendo cada vez más independiente. Se habla normalmente por el hemisferio derecho que los 2 años es un buen momento para que ese padre empiece a tener importancia en la vida de ese niño. ¿En qué puntos? En cualquiera. Jugar, tirarse al suelo, contarle cuentos, soñar, mirar, yo qué sé, mirar a las nubes e imaginarse figuras. Pero es importantísimo que las madres sepamos distanciarnos, sepamos ponernos en un segundo plano. Cuesta muchísimo. De hecho, además, estas son teorías freudianas en las que estoy normal de acuerdo con ellas, pero una de las cosas que decía Freud es que en el momento en que una mujer tiene un hijo varón, se queda como obnubilada por ese varón. Y entonces es como que necesita constantemente estar con ese varón. Mientras que cuando tiene una niña, como ella es una mujer y ha sido niña, como que revive un poco su experiencia y entonces no se queda tan obnubilada con esa niña. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchísimas ocasiones las madres pues tendemos a inhabilitar a los niños haciéndoles todo. Y yo, de hecho, a veces a mí, cuando alguna madre me viene a consulta a hablarme de su hijo, pues que yo tengo el mejor hijo del mundo, porque es que Cuidado. Entonces, importantísimo que a partir de los 2 años pues haya un cierto distanciamiento y que dejemos entrar al padre. Y le dejemos entrar en cualquier cosa, que les dé de comer, que les cuente cuentos, que juegue con ellos, que los duche, que se vaya a hacer una actividad, un poco pues lo que les guste, pero es fundamental que esté el padre, porque igual que os he comentado que la madre es un reflejo, la hija ve su reflejo en la madre,
en el hijo pasa exactamente lo mismo. Y de un buen vínculo afectivo padre-hijo, el niño cuando sea mayor será psicológicamente sano, o bueno, no me gusta hablar de psicológicamente sano, pero tendrá mucha salud emocional, digamos. Entonces, importantísimo que ahí, aunque duela un poco, dejemos paso también a los padres. Otra pregunta, ¿cómo manejar la presión social externa que va en contra de lo que se enseña en el hogar? ¿Pero en qué temas? No se especifica. Bueno, pues entiendo que físicamente o espiritualmente. Bueno, a ver, no podemos vivir ajenos al mundo exterior, es decir, no podemos vivir ajenos a las redes sociales, a lo que digan, a lo que sale en la televisión. El tema es hacer pensar a nuestros hijos. Cuando vemos algo en la televisión, cuando aparece un TikToker que dice no sé qué, o cuando, es que no sé, o una Instagramer que dice no sé cuántos, ahí el hacerles preguntar a nuestros hijos, aunque sean muy pequeños, aunque tengan 10 años, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Y por qué? Entonces, en el momento en que hacemos razonar a nuestros hijos, siempre hay un punto en donde ellos mismos te van a decir, bueno, pues porque lo hace todo el mundo. Entonces, cuando llegue ese punto de, bueno, esto lo hace todo el mundo, o mamá, es que esto es lo normal, o es que todas mis amigas lo hacen, el demostrarle a nuestros hijos la importancia de tener cabeza, de tener conceptos, de tener criterios, de tener las cosas claras. Entonces, no podemos ir en contra de ellos, pero sí a favor nuestro. ¿Y qué es ir a favor nuestro? El hacerles saber a nuestros hijos que, aunque lo otro sea malo, lo nuestro es mejor, o lo que nosotros consideramos es mejor. Pero no por ello le ponemos una cruz y lo tachamos como malo, sino saber que eso a la larga pues no ayuda, no llena, no hace feliz, no es, digamos, la vida real. Y entonces ahí el decirle, o sea, el hablar mucho con nuestros hijos, el repreguntarles mucho, pero insisto, el hacerles ver la importancia que tiene lo que nosotros decimos, no en contra de ellos, sino los criterios familiares. Muchas gracias, Isabel. Tenemos una pregunta desde la capital de San Juan, de Iván Zamor, que nos escribe: ¿cómo enseñar a nuestras chicas a responder a las demás chicas cuando éstas le critican, que digan que quiere ser madre y esposa, además de profesional, y la critican como una debilidad, que hay que ser fuerte, que no necesitas un hombre para nada? ¿Veis? Esto es lo que está pasando. Aquí lo tenéis. Y cada vez más jóvenes. Pues mirad, ahí, o sea, la chica, la hija, Iván, tu hija, no sé si es tu hija tiene que decirlo. Oye, yo quiero trabajar, pero yo quiero ser madre de familia. Y una cosa no va a quitar la otra. Y a mí yo sé que la felicidad no está en el trabajo. También sé que la felicidad no está únicamente en un hombre, pero sí que la felicidad está en que yo sea, por un lado, maternal y por un lado sexual. Es decir, que tenga ambas dos cosas. Ahí cuando dicen, no necesitas un hombre para ser feliz, es verdad que no necesitas un hombre para ser feliz como tal. Y de hecho yo, bueno, pues hablo mucho de la importancia de que no pasa nada si una mujer se queda soltera. Pero lo que está mal es el centrarse solamente en yo sola mucho mejor. Para nada, para nada. Y demostrar y ver la importancia que tiene la familia. Pero evitando ser una madre pereza, en castellano se dice madre pereza de pues no hago nada y estoy todo el día metida en mi casa, para nada. Hay que tener mi familia, pero salir, estar en el mundo, ser modernos, ser del siglo XXI. Y ahí es realmente donde reside, donde emerge, donde se encuentra la verdadera felicidad. Gracias. Nos pregunta María Agudo: ¿cómo se consigue ser una madre equilibrada? Es decir, que combine de forma correcta los tipos de madre que has enumerado, que ayude a los hijos a ser estables emocionalmente cuando sean mayores. Y después dice, ¿hasta qué edad las madres pueden ayudar emocionalmente a sus hijos? Bueno, empezando por la última, la madre ayuda emocionalmente a sus hijos durante toda la vida. Lo que pasa es que esa ayuda depende mucho de cómo nos dejen nuestros hijos ayudarles. Y que les podamos ayudar dependerá mucho de cómo lo hayamos hecho durante los
25 primeros años de vida. Entonces, las madres tenemos que estar ahí siempre. Yo, ahora que estoy embarazada de 7 meses y con mi otra hija, bueno, he tenido unos días de llamar a mi madre y decirle, mamá, es que yo no te valoraba nada, es que yo no te valoraba nada y ahora realmente me doy cuenta. El otro día, de hecho, hablando con mi hermana Marian, pues estuvimos hablando de mi madre y decíamos, es que qué barbaridad, han tenido que pasar 30 y tantos años. Entonces, imaginaros, os lo digo porque la paciencia es toda una virtud. Entonces, dicho esto, emocionalmente siempre se puede ayudar a nuestros hijos y no solo esto, sino que tenemos que estar siempre ahí para cuando nos lo requieran. ¿Qué ocurre? Que de pequeños no hay pautas de hasta los 2 años esto, hasta los 4 años dejo de ser controlador, hasta los 5 años para nada. Pero intentar el decir, venga, doy suficiente libertad a mi hija o a mis hijos como para que sean independientes, pero al mismo tiempo con unas bases muy claras. El decir, venga, pues esto sí que lo controlo, pero esto intento no. Esto, pues, soy amiga de ella y que me cuente estas cosas, pero no estoy buscando constantemente que me las cuente. O, venga, pues le dejo que se ponga esta ropa un poco más tal, pero no voy de su más mejor amiga. Es decir, es una finísima línea de ir intentando una cosa y otra. No hay una receta exacta, pero de que intentemos, oye, pues que mi hija se equivoque, oye, pues que mi hija venga hacia mí, o que yo le pregunte a mi hija, que yo le controle, que no le controle tanto. Ese ten con ten, como todo en esta vida es un cierto equilibrio, daremos con que tengamos unos hijos estables emocionalmente. Pero mucho de la base es también una figura de referencia masculina, es decir, el estar ahí y bueno, pues que haya un marido, que haya una pareja al lado, porque también eso hace muchísimo por la estabilidad emocional de nuestras hijas. Entonces, bueno, ahí recordar el no ser demasiado controladoras, no ser demasiado amigas, no ser demasiado distantes y saber que, bueno, que la vida misma te va llevando. De hecho, el otro día yo he visto una madre en consulta y entonces me decía, bueno, Isabel, es que, claro, yo lo que quiero es que mi hija saque 10 en todo porque esto es lo importante y yo sé que tiene la capacidad y yo sé que puede y yo sé que tal. Y tiene toda la razón, pero hablando luego con la hija, que me apareció, que vino también a consulta, dice, bueno, es que a mi madre lo único que le importa son las notas. Dice, me da muchísima pena, pero ¿cómo le voy a contar de mis amigas si ella lo único que le da importancia es las notas? Entonces, bueno, pues el saber ahí, el ten con ten, el saber ahí decir, bueno, ni todo de notas, ni nada de notas, ni todo de amigas, ni nada de amigas. Ahí está realmente el hacer de nuestras hijas niñas fuertes, resilientes, que lleguen a ser mujeres maduras del siglo XXI de armas tomar. Tenemos otra preguntita de Marco Resto. ¿Cómo puede una mujer que en su niñez no fue fortalecida su autoestima, principalmente por su padre, puede superar las heridas emocionales? Pues mira, Marcos, ahí lo primero es saber qué tipo de apego tiene esta mujer. Si tiene un apego seguro, si tiene un apego ambivalente, si tiene... Y lo primero, o sea, una vez lo sepa, trabajar ese tipo de apego. Porque una vez que trabaje ese tipo de apego, ella misma se va a entender muy bien cómo se vincula, cómo se relaciona, cómo se comunica con las personas de su alrededor. Sobre todo en este caso, por lo que me cuentas, con su padre. Luego, por otro lado, sería importantísimo el trabajar la figura masculina. ¿Qué ve ella, qué siente ella, qué pide ella en esa figura masculina? Que puede ser, pues, en su marido, en su novio, en su jefe, es decir, cómo ve ella al hombre. Y luego, por otro lado, trabajar la autoestima en fortaleciendo mucho todos los pautas que os he dicho fuera de la figura del padre, potenciar muchísimo la inteligencia emocional, potenciar su proyecto de vida, potenciar la autoestima. Luego, yo en consulta, y bueno, nosotros en consulta hacemos una terapia que se llama el MDR, que también sirve muchísimo para poder cambiar esa voz interior. Porque la base de la autoestima es esa vocecilla interior que tenemos todos, que nos va como autoboicoteando en el día a día. Entonces, trabajar esa voz interior. ¿Cómo me hablo yo a mí mismo? O a mí misma. ¿En qué momentos me hablo yo así? ¿Por qué me hablo yo así? ¿Y qué puedo hacer para cambiar el hablarme así? Entonces,
bueno, el que vaya analizando un poco cómo se habla ella a sí misma y en qué momentos para poder cambiar eso a positivo o a la otra perspectiva de la realidad. Y eso le va a ayudar muchísimo. Sí, Isabel, otra preguntita. Quizás es la misma respuesta, pero ¿cómo le afecta a estas nenas que han crecido sin un papá? O sea, no un papá presente, sino ausente. No hay papá, no hay la figura del papá en la casa. Normalmente yo recomiendo que siempre haya una figura masculina. No tiene por qué ser especialmente un padre. Lo ideal sería un padre, pero si no hay un padre, que haya pues un abuelo, un tío, no lo sé, es decir, que haya una figura masculina que le ayude. Y estas personas que no han crecido con un padre al lado, el que la madre no, o sea, que la madre hable mucho y bien de los hombres. Es decir, que en ningún momento ponga de menos al hombre, que en ningún momento maltrate la figura del hombre, que en ningún momento vean a los hombres como el enemigo o como algo malo, para nada. Porque de que esa niña tenga una cierta idea o una cierta concepción del hombre, va a depender mucho sus relaciones afectivas. Entonces, dentro de lo que buenamente puede ser, bueno, pues el intentar no hablar mal de los hombres. Si a día de hoy esa niña tiene 25 o 30 años, pues una de las cosas que se puede hacer es, normalmente yo me he dado cuenta que este tipo de mujeres se hacen muy duras, muy frías, muy distantes. Entonces ahí es trabajar mucho inteligencia emocional, mundo interior, sacar corazón, aprender a sacar corazón y sobre todo aprender a querer, porque como hay una parte de ellas que no ha sido querida, no saben del todo querer. Entonces, enseñarles a querer, yendo a consulta o incluso pues la madre o amigas o hermanas o hermanos, es decir, el que trabaje esa herida emocional que tiene. Muchas gracias, Isabel. Tenemos a Ana Colmenares, que nos escribe desde Venezuela. Escuchando a Isabel me doy cuenta de que mis padres no lo hicieron del todo bien. Sé que lo hicieron lo mejor que pudieron. Y en lo personal tengo rupturas internas. ¿Cómo curarlas? Bueno, a ver, Ana, normalmente no. Ningún padre nace sabiendo. Yo esto alguna vez lo he dicho. Yo me he leído muchísimos libros, llevo 11 años formándome en educación, en resiliencia, en cerebro, en neurociencia, y a la hora de la verdad llevo 2 años con una hija, prueba y error, prueba y error. Entonces, te lo digo porque ahí, bueno, pues que seamos conscientes que nadie nace sabiendo, que la educación no es fácil y que todos traemos nuestras propias mochilas y tus padres también. Entonces, lo primero que tienes que hacer ahí es un pequeño o gran trabajo de perdón hacia tus padres, sabiendo que tú lo has puesto, que no lo hicieron mal a propósito o que lo hicieron lo mejor que pudieron, pero que tú misma, bueno, pues sepas en ese sentido perdonarles y hacer un trabajo de volver atrás sanando esas heridas. Y en el momento actual, bueno, pues depende mucho de esas heridas emocionales que tengas, si las tienes con los padres, si las tienes con los hombres, si las tienes con las relaciones en general, pero ahí el decir, lo primero de todo es fundamental conocerse. Entonces, que tú te conozcas muy bien cómo eres, cómo es tu forma de ser, tu personalidad. Lo segundo es comprenderte. Y entonces, de hecho, yo digo mucho una frase que es comprender es aliviar. Entonces, en el momento que te conozcas, dirás, vale, y entonces por eso yo esto y esto. Entonces, fundamental para comprenderse, primero conocerse. Lo tercero es aceptarse. Y muchas veces tenemos esas heridas porque no nos terminamos de aceptar. Entonces, el decir, bueno, pues tengo que aceptar que yo tenía unos padres que lo podrían haber hecho un poco mejor, pero en vez de estar constantemente rumiando o dándole vueltas a eso que ha producido, el intentar mejorar mi vínculo afectivo con mi madre, el vínculo afectivo con mi padre, cómo me relaciono yo con mi padre o con mi madre o con los hombres o con las mujeres, etc. Y finalmente, bueno, pues el cuarto punto que es superarse, que es un poco esto, el que tú misma, con todo lo que pues habrás aprendido, es decir, ¿cómo puedo yo aprender a relacionarme con las personas? Muchas gracias, Isabel. La penúltima pregunta. ¿Cómo puede un padre varón
evitar la protección desproporcionada o la sobreprotección sobre su hija o hijas? Qué buena pregunta y qué razón a día de hoy, Marcos. Pues un poco como las madres. Es verdad que los padres sois especialmente protectores o sobreprotectores con las hijas, pero insisto, a partir de una determinada edad, que es que además os vais a ir dando cuenta porque es que es el ciclo natural de la adolescencia, esa hija se va a ir separando progresivamente. Y entonces ese es el momento, 11, 12, 13 años, ese es el momento en donde más que mandar hay que hacerlas pensar. Oye, ¿tú crees que con esa falda estás dando la imagen que quieres dar de tu persona? Ay, papá, no te pongas así, la falda, hombre, tiene un palmo, es suficiente. Es decir, no tanto decirle lo que tiene que hacer, porque ella va a entrar en barrera y te va a decir que no, sino preguntarle o repreguntarle su conducta, su actitud, su forma de comportarse. Y si ahí ha habido cimientos y tiene las cosas claras y bueno, pues le has enseñado un poco pues el bien, el mal, lo que se debe, lo que no se debe hacer, ahí te vas a dar cuenta que quizás salga con la falda minúscula, pero ya se va con el toque de ay, y quizás esa falda ya no se la ponga tanto. Pero, insisto, saber que en algún momento pues se van a tener que estrellar. Yo siempre digo que se estrelle con cosas pequeñas. Es decir, que un día pues vea un poco más de la cuenta o que un día pues tenga un pequeño desengaño amoroso. Y tú me puedes decir, ¿estos son pequeños accidentes? Bueno, es que puede haber muchos y muy grandes. Entonces, mirar nuestra queridísima Keisla Rodríguez o Andrea. Entonces, ahí el saber que es importante también que se equivoquen, porque de que se equivoquen, cuando sean más mayores, cada vez más irán sabiendo si esto sí, esto no, esto de esta forma, esto de otra. Entonces, bueno, simplemente para que tengas en cuenta que vas a sufrir, Marcos, no sé qué edades tienen tus hijas, que vas a sufrir, que vayas ya avisado, que lo sepas, pero también hay que tú seas muy consciente el decir, bueno, cuidado, yo también fui joven, esto cuidado de que me paso, esto dejarle un poco más de libertad, esto decirle, no decirle nada, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Isabel. Nos escribe María Agudo. Nosotros hemos enviado a nuestros hijos a la Universidad de Navarra a los 18 años y los vemos muy poco, por lo que no podemos influir emocionalmente en el día a día. Son los amigos los que le han dado las últimas pinceladas emocionales. ¿No es un poco pronto para el destete? A ver, lo primero de todo, daros la enhorabuena por haberlos llevado a Navarra. Es una universidad muy buena y vamos, y van a tener mucha y muy buena formación. Es normal que durante esta época, sobre todo universitaria, preuniversitaria, universitaria y un poco postuniversitaria, los amigos sean la familia. Y más, además estamos hablando de 4.000 kilómetros de distancia, con 5 horas de diferencia, en fin, la verdad es que la vida no os lo ha puesto fácil. Pero ahí el preguntar mucho por los amigos. Oye, ¿qué tal con este amigo? ¿Qué tal es este amigo? Conocer a los amigos. Y no solo eso, sino que bueno, pues el animarles un poco a, oye, pues qué alegría que hayáis encontrado tan buenos amigos. Oye, que no vean, o sea, que cuando ellos hablen con vosotros, que no noten que me están pasando la lista de to-dos. O que no noten que están controlándome a 4.000 kilómetros de distancia, sino que sea de papá y mamá confían en mí. Es verdad que los 18 años es pronto, depende cómo se vea, pero sí suele ser pronto. Pero ahí el intentar estar muy unidos a ellos, aunque sea tan lejos. Y esto es uno de los puntos positivos que tienen las pantallas, entonces pues de vez en cuando enviarles fotos, mensajes de voz, te echo de menos, me acuerdo de ti. Que los padres saquen un poco de emocionalidad en ese momento, que no sea solamente de ver, estás estudiando, te estás haciendo la cama, cómo te portas en el colegio mayor, estás yendo a no sé qué, no faltes a clase, tal, sino que haya un punto más emocional. Y ahí es, oye, pues te echo un montón de menos, y que le mandes una foto de su cuarto vacío y que ponga lonely, no tengo ni idea, pero ahí el poder mezclar no solamente el deber y lo que hay que hacer, porque si no, al final el hijo no te coge el teléfono, no te escribe, no te cuenta de los amigos
Y claro, empieza la finísima línea de estoy perdiendo a mi hijo, estará haciendo cualquier cosa, Dios mío, qué miedo, qué estará pasando. Y luego, por otro lado, está Navarra, entonces ahí, bueno, pues sí, que tenga, bueno, pues que vaya a sitios con gente, que se forme. Navarra tiene muchísimas posibilidades de pues, muchísimos grupos, muchísimas escuelas, y bueno, pues que se meta mucho en esto, que aproveche. De hecho, en Navarra pues hay todo un equipo de debate, hay un equipo de políticas, de política, hay un club de lectura, hay un club de rugby, de fútbol. Bueno, pues que haga muchas actividades, porque de estas actividades se crean buenos amigos. Lo peor que puede pasar es, no, he estado todo el día en el cuarto del colegio mayor de un amigo. Ahí ya diría, uff, cuidado. Pero que se apunte a actividades, que eso es siempre muy bueno. Muchas gracias, Isabel. ¿Eres esposa? ¿Eres madre? ¿Eres psicóloga? Pero también eres hija. Te quería preguntar, quizás una pregunta un poco personal, ¿alguna anécdota de tu padre o de tu madre, de tu infancia, que te haya marcado y que recuerdes, que te haya guiado? Y por otra parte, ¿cómo al día de hoy te siguen guiando nuestro querido doctor Enrique Rojas y nuestra querida Isabel? Pues a ver, qué buena pregunta, Javier, qué buena pregunta. Os contaría 1000 cosas y más, la verdad. Pues yo es que a mis padres les debo todo. O sea, yo, de hecho, cuando hablo mucho de esto, a veces en mi foro interno pienso, Dios mío, juego con desventaja, porque lo he tenido hecho y me lo han dado muy hecho. Vaya por delante, que ha habido cosas malas, que no me ha gustado, pero para mí tanto mi madre como mi padre son verdaderos modelos de identidad. Es decir, y ambos en sus roles y ambos en sus papeles. Mi madre es una grandísima profesional a niveles altísimos aquí en España y como decimos los españoles, es un pibón. Entonces, claro, tiene tanto ese lado maternal como ese lado erótico pues muy potenciado que yo valoro muchísimo. Y luego mi padre ha influido muchísimo en mi vida, no solo en lo profesional, como podéis ver, pero también en lo emocional, en lo espiritual, en todo. Anécdotas 1000 y más. De hecho, ahora, bueno, pues con mi hija, insisto, yo los valoro infinitamente más. Yo recuerdo a mi padre cuando yo tendría como 15 o 16 años llorar, papá, no voy a entrar en medicina, papá, no voy a entrar en medicina. Tuve un año, me cambié de colegio y entonces el otro colegio era dificilísimo y entonces suspendí biología. Solo, o sea, la única asignatura que no había que suspender para entrar en medicina, pues suspendí biología. Y yo, papá, es que no puedo. Y recuerdo que me cogió de la mano en la cama, yo llorando y llorando. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a conseguir, que no te preocupes, que vamos a por ello. Y entré en medicina. Entonces, pero recuerdo ese momento de la cama como, venga, papá me ha dicho que puedo. Y puedo, si él me lo dice, yo puedo. Imaginaros qué tontería, pero qué importante. Recuerdo que me contase cuentos todos los domingos. De hecho, primero me contaba un cuento de espiritualidad del Antiguo Testamento, que era el aburrido, y luego ya venía el segundo cuento, que era el cuento divertido, el de las peripecias. Entonces, claro, a día de hoy me sé el Antiguo Testamento gracias a aquellos cuentos insisto, de los 10 años, o sea, que imaginaros. Y luego recuerdo desde muy pequeña la voluntad. Yo, en mi casa la broma es que hay un gen Rojas de la psiquiatría o de la psicología, pero claro, en mi foro interno pienso, puede haber gen, pero al final uno de mis primeros libros era de inteligencia emocional y del cerebro y de no sé qué, o sea, que es que y hablándolo con Marian, vamos, lo hablamos mucho de la importancia de los padres y en este caso nuestro padre en temas profesionales brutal. Y mi madre, insisto, mi madre, por ejemplo, a mí me ha enseñado muchísimo el valor del trabajo, el trabajo en una mujer, el trabajo en una esposa y al mismo tiempo siendo madre. Entonces, bueno, pues lo valoro infinito. Yo recuerdo un día a mi madre que salió en la televisión por un tema
y a la hora llegó a casa, se quitó los tacones y nos empezó a chuchar y a darnos cosquillas a todos. Yo recuerdo de verla en la televisión perfectísima, pluscuamperfecta, con sus taconazos, y a la hora pues estaba tirada en el cuarto. Entonces, bueno, pues un poco esa doble faceta que os digo. Creo que es importantísimo, que es muy, muy, muy difícil de conseguir y de hecho yo alguna vez lo he hablado con mis padres, oye, pero ¿cómo lo hicisteis de bien? Y mi madre me ha dicho, Isabel, para nada. Yo he tenido muchísimas épocas de decir, lo estoy haciendo fatal, esto, qué horror, qué mal. Entonces, bueno, pues por eso digo que todo pasa, todo tiene solución y no solo eso, sino que los frutos se ven muy tarde. Esto es la pequeña puñeta de la educación, que los frutos se ven, insisto, 30 y tantos años más tarde. O sea que ahí para que nadie desespere y nadie, piense que no vale y que no puede. Muchas gracias, Isabel. Te agradecemos. Ha sido genial, espectacular y muy generosa, porque ya sé que son las 1:45 de la mañana ya en España, y agradecemos la participación de todos. También reiteramos la colaboración, el apoyo que nos dio la doctora Celia Rivera, la farmacia de Juana Díaz, Julio Lugo, estos amigos de nuestro ingeniero Manuel Bermúdez, y también un CPA Antonio Casio, ¿verdad? Ahora vamos a concluir con una nota de gratitud del director del programa del Centro Cultural Puerto Real y por tanto también director de la Escuela de Familia, el doctor en periodismo José Ortiz Valladares, y vamos a ver un pequeño videíto y con esto nos despedimos, dándote la gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros disfrutando de la conferencia de Isabel Rojas Estapé en esta la última sesión, la última conferencia magistral que vamos a tener este año en el Centro Cultural Puerto Real para la Escuela de Familia. Quería agradecer profundamente a todo el equipo de trabajo, a todos los participantes y a los conferenciantes que quiero mencionar por su nombre. En primer lugar a Catherine Lecuyer, también a Carlos Magali Morel, a Pablo Subieta. También quería agradecer a Patrick y a Mahaberti, a Miriam y Rafi Martínez, a Joan Enrique Puig, a Carmen Corominas, a Isabel Rojas Estapé. Su enorme esfuerzo, su ánimo, su ímpetu, obviamente, de transmitir unos conocimientos y que nos pueda servir para nuestro crecimiento familiar, han sido del agrado de todos nosotros y hemos disfrutado muchísimo, y también ha calado, pues, por supuesto, muy, muy dentro de nuestro corazón. También quería agradecer al equipo, al staff, el equipo de trabajo de la Escuela de Familia, que sin ellos, por supuesto, esto no hubiese podido ser posible. Quiero agradecer a Edeth y Marcos Resto, también a Ixchel, a Pedro Ramírez, a Manuel y a Nidia Bermúdez, también a René y Brenda Franceschini, y a Rosa y Javier Font. Quería también agradecer a todos los participantes, a todas las personas que han confiado en nosotros y que seguirán con nosotros el próximo año en esta iniciativa de Escuela de Familia. Vendremos con nuevos planes, nuevas conferencias, pero también otro tipo de actividades y dinámicas que nos puede ayudar, obviamente, a la formación de lo que más apreciamos nosotros, que es la familia. Así que les dejo y nos vemos el próximo año, y recuerden que siempre seguiremos construyendo Puerto Rico una familia a la vez. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias a vosotros. Os invito a Madrid en cuanto todo esté abierto y las fronteras sean ya accesibles. De acuerdo. Enhorabuena a Escuela Familia. Gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego. Lo dice una cosa.